Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues les doy la bienvenida al curso de razonamiento verbal. Hoy día vamos a aprender un nuevo tema muy importante para todos ustedes. Y les pediré pues que estén atentos a la explicación de este tema. A continuación te presentaré pues lo que vamos a tratar el día de hoy. Nuestro tema es la clasificación de los textos según la idea principal. Clasificación de textos según la idea principal. Bien. Como manera de introducción, nosotros sabemos y tenemos por entendido que la escritura como un conjunto de caracteres más o menos estables de un todo, el texto puede desarrollar su idea principal en diferentes ubicaciones dentro de él. ¿Ya? Entonces, entendida la estructura como el conjunto de caracteres más o menos estables de un todo, el texto puede desarrollarse, ¿ya? Puede desarrollar su idea principal en diferentes ubicaciones dentro de él. Entonces, vamos a ver en esta parte, según la idea principal, cómo podemos ubicar, cómo podemos nosotros llamarle a cada idea principal, ¿no? Según los textos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto a continuación. Bien, vamos a ver las clases de textos primeramente. Tenemos los textos analizantes, tenemos el texto sintetizante, el texto paralelo y el texto encuadrado. Cada uno tiene sus respectivas definiciones y vamos a tratarlo en esta parte. Bien, al hablar del texto analizante, ¿ya? Todo es de acuerdo a la idea principal, ¿ya? Entonces, al hablar del texto analizante, primeramente, sabemos que todo texto desarrolla una idea o un contenido fundamental. En el texto analizante, dichas ideas se hallan al comienzo, en la primera oración. Quiere decir que la idea principal lo vamos a hallar al comienzo, en la primera oración. Y bueno, las demás oraciones la van a ampliar y profundizar o explicar, ¿no?, lo que quiere decir. La estrategia consiste en exponer la idea al principio para luego demostrarla o corroborarla con los datos. ¿Ya? Su esquema gráfico es el siguiente. Como tú ves ahí, ¿no?, la idea principal, haz de cuenta que está iniciando, ¿no? Iniciando el texto, esas líneas que está ahí en la imagen, al momento que inicie un texto. Vamos a ver en base al ejemplo, ¿ya? Ejemplo 1. Tenemos la idea principal. Tú ves ahí que dice IP, ¿sí? Ya, la IP es idea principal. ¿Cómo nosotros encontramos la idea principal en un texto y sabemos que es un texto analizante? Primeramente, dice ahí, ¿no?, el ejemplo. Entre los muchos escritores que se ocupan de la relación entre los factores geográficos y la civilización, Edward Huntington es el más significativo, ¿ya? Ese viene a ser la idea principal de un texto.
Este ejemplo lo he sacado del libro de ustedes que trae el tema que hoy día estamos desarrollando. Así que si gusta lo puedes observar también, no hay dificultad. ¿Ya? Entonces, la propuesta como ejemplo para una idea principal es esa. Entre los muchos escritores que se ocupan de la relación entre los factores geográficos y la civilización, Edward Huntington es el más significativo. Entonces, esa es la idea principal que nos dan en este texto, ¿no? Como ejemplo, disculpen. Y la idea secundaria lo proponen de esta manera. Ha escrito y descrito las condiciones climáticas más favorables para el desarrollo mental y luego ha clasificado todas las regiones de la Tierra según el grado en que estimulan o detienen su avance. Esa ya es una idea secundaria. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos un ejemplo en cuanto al texto analizante. Cuando la idea principal va al inicio. ¿Sí? El texto analizante, las ideas principales siempre van a ir al comienzo de la lectura de un texto. ¿Ya? Y las ideas secundarias van a corroborar, ¿sí? Van a corroborar, van a demostrar, ¿no? Con los datos que hay sobre lo que hemos leído en la idea principal. Muy bien. Entonces a eso lo llamamos textos analizantes, ¿ya? Muy bien. Seguimos ahora con el siguiente texto. El texto sintetizante. Cuando hablamos de texto sintetizante, primeramente tenemos que saber qué es, ¿no? Es opuesto al anterior. O sea, si en el analizante las ideas principales se encuentran al inicio, en el texto sintetizante la idea principal se va a encontrar al final del texto, ¿ya? Entonces es opuesto al anterior porque la idea principal se encuentra al final del texto. En este caso constituye la conclusión general de todo el texto, ¿ya? De manera de conclusión está ahí la idea principal. Las oraciones anteriores, o sea, al inicio, las oraciones que van, dice, cumplen la función de preparar el terreno por medio de consideraciones y afirmaciones conducentes a una conclusión final. Entonces, su esquema gráfico es el siguiente, como ves tú, ahí al final va la idea principal, la flechita va cambiando de posición, ¿no? Entonces, si todo el texto está hacia arriba, pues al final, donde está marcando la flechita, ¿no? Tenemos o encontramos la idea principal. El ejemplo dice la idea secundaria, porque la principal está al final. Ya ven, vamos a ver. Habilidad para poder leer y poner el pensamiento en la mente de otros. Capacidad para proyectar su conciencia a través del espacio y tiempo, para poder tener control sobre el reino material. Lograr ser invisible, además de conseguir gran fuerza física. Y ahí viene la idea principal del todo, ¿no? Todo esto significa estar a punto de convertirse en Shin 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 Gong. Shin 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 Gong, último escalón para ser todo un ninja. O sea, está hablando del ninja, ¿no? Shin 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 Gong. Yo también voy a volverme china ahí. Bueno, entonces esa es la idea principal, ¿no? Que estamos encontrando al final de qué se trata todo lo que se ha leído en el texto, ¿no? O sea, todo lo que queda del texto que no sea idea principal es la idea secundaria. Entonces hemos empezado por la idea secundaria y finalizamos con la idea principal que se encuentra
en este tipo de textos. Entonces, a este texto se le llama sintetizante, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir ahora con el otro tipo de texto. El texto paralelo. Al hablar del texto paralelo, ¿ya? El texto paralelo dice, en este texto, en este tipo de texto, no hay idea principal. No tiene idea principal. Todas poseen, ¿ya? O sea, todos los enunciados que vienen tienen importancia. O sea, todas poseen igual importancia y se encuentran en el mismo nivel. O sea, no hay más ni menos porque todos hablan. O sea, todo lo que hay en ese texto, o sea, los enunciados que llegan, son importantes. Entonces, a esto se le va a considerar como ideas secundarias nada más, porque no hay una idea principal. Entonces, el texto paralelo solamente existen ideas secundarias, no hay idea principal, ¿ya? Entonces ahí tú tienes, mira, haz de cuenta que la imagen azul vendría a ser todo el texto, ¿no? Y las flechitas están indicando que cada texto, cada parrafito que tiene el texto, indica idea secundaria. No hay una idea principal. A eso se refiere. El ejemplo se colocó acá, en cuanto, como les digo, en su libro lo tienen el ejemplo, ¿ya? Las ideas secundarias son: la gripe trae consigo el aumento en la temperatura. Otra idea secundaria es una secreción nasal. Otra idea secundaria, dolor en los ojos. Otra idea secundaria, y ni hablar de los pobres huesos, ¿no? Entonces, se refiere a la gripe, creo yo. Entonces, la idea principal debería, ¿no? Debería de ser, me imagino, sobre la gripe, que es una enfermedad viral, bueno, en fin, ¿no? Y muchas cositas más que se le puede colocar. Pero como no hay esa parte principal, solamente se considera como ideas secundarias que está refiriendo el texto, ¿ya? Entonces a eso se le llama texto paralelo. Y vamos a ver el siguiente y último texto, ¿ya? El texto encuadrado, encuadrado. El texto encuadrado, ¿ya? Se refiere a aquel texto cuya idea central está expresada en todos los párrafos que lo componen, especialmente en el inicio y al final del texto. O sea, podemos encontrar la idea principal al inicio y también al final del texto, porque hablan de lo mismo. Entonces, como ves tú ahí la imagen, al inicio habla una idea principal y también al final va a concluir con la misma idea principal, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Ahí dice la idea principal. Cualquier persona puede enviar cualquier clase de mensaje a otra mediante la internet. Tanto para asuntos de negocios como de educación o de formación, o simplemente por diversión. Los estudiantes de todo el mundo se pueden enviar mensajes, ¿sí? Los presidiarios pueden entablar animadas conversaciones con amigos con los que nunca se podrían reunir. Corresponsales que podrían sentirse incómodos charlando cara a cara olvidan los vínculos a través de la red. Todo eso trata una idea principal, ¿sí? Todo eso. Imagínate que se está hablando de una sola idea. Es bien largo la primera, ¿no? Pero es una idea principal, ¿no? Entonces, habla del uso del internet, de las redes, ¿no? En sí. Que tiene que ver con los jóvenes, los estudiantes, ¿no? Y ahora, en la parte final también menciona, en resumen, la comunicación mediante la internet está al alcance de cualquier persona. ¿Ve? Entonces está hablando lo mismo, ¿no? Y ese justamente es lo que dice el texto encuadrado, ¿no? Cuando la idea central se expresa, dice,
en todos los párrafos, o sea, casi en todo el párrafo habla de lo mismo, sobre el internet, el uso, la importancia que tiene, ¿no? Entonces, y que la idea principal lo vamos a encontrar tanto al inicio y tanto al final, porque se trata de lo mismo. Entonces, hemos visto 4 tipos de textos. El texto analizante, que lo vas a encontrar la idea principal, ¿dónde? Al inicio del texto, ¿ya? Al inicio de los enunciados que viene, cuando tú lees un texto y encuentras la idea principal, lo más importante. Recuerda que la idea principal es el punto más importante de qué se trata todo el texto, ¿ya? Esa es la idea principal, lo más importante. Entonces, eso lo encontramos al inicio. En los textos analizantes se encuentra al inicio, al comienzo de la lectura. Ahora, en cuanto al texto sintetizante, hemos mencionado que la idea principal va a ir al contrario, ¿no? O sea, al final. O sea, empezamos por ideas secundarias y al final recién encontramos la idea principal. Eso quiere decir el texto sintetizante. El texto paralelo, hemos mencionado que no hay idea principal en ese tipo de texto, ¿ya? Solamente encontramos ideas secundarias porque no nos dan muchos datos en cuanto a lo que se refiere, lo más importante de todo ese texto, ¿ya? Y lo que es el último, el texto encuadrado. El texto encuadrado, en cambio, nos va a dar la idea, ¿ya? ¿Dónde ubicamos la idea principal? ¿Ya? Dice, está expresada en todos los párrafos. O sea, en toda la lectura vamos a encontrar, casi en todos los párrafos, la idea principal. Tanto al inicio, tanto al final. Van a hablar de lo mismo. Ya tiene una relación, ¿no? Entonces, a eso se le llama texto encuadrado. Al inicio encuentro, al inicio de mi lectura y al final de mi lectura también van a hablar lo mismo. Tengo que ver si se relacionan para saber que es un texto encuadrado, ¿ya? Espero que hayas entendido en cuanto a los 4 tipos de textos que hay. Por eso se dice nuestro tema, clasificación de los textos, ¿ya? Según la idea principal, o sea, ¿dónde ubicamos la idea principal? ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a verificar nuestro aprendizaje con las actividades de nuestro libro en la retroalimentación.